mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Bien, amados hermanos, ha llegado el momento de escuchar la palabra de nuestro Dios. Y qué mayor gozo. Hoy día está nuestro hermano Beto Alberto Hernández junto a nosotros. Es una bendición tenerlo aquí y agradecemos a Dios por mi hermano Beto siempre a disposición del servicio a nuestro Dios. Hermano Beto, por favor, le invito a que pueda encender su audio y dirigirnos en la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga, Betito. Amén. Gracias, Masaru. Gracias por la invitación para compartir la palabra, compartir el tiempo, regocijarme con la presencia de tantos hermanos que conocemos de tiempo, pero que hemos conocido también en esta plataforma. Bendiciones que Dios nos otorga en medio de la pandemia. Gracias por estar presentes. Vamos a comenzar pensando en lo más importante, que es la palabra del Señor, y esto es lo que vamos a enfatizar en esta noche. Antes de comenzar, yo quiero preguntarnos ahorita las preguntas para que cada quien se responda, ¿no? ¿Se puede ser indeciso? ¿Se puede decir indeciso, sí o no? La mayoría van a decir que no se puede ser indeciso. Claro, si se tiene que ver con la palabra de Dios, pues no, claro que no. ¿Okay? Sin embargo, al estudiar la Biblia podemos ver que hay una indecisión posible, y vamos a hablar de eso. ¿Okay? Porque en la Biblia tenemos de todo eso, y tenemos la orientación que Dios nos tiene para tener una vida bien aquí. Porque a veces pensamos en la vida en los cielos, pero sin vivir vidas más dignas aquí en la tierra, ¿no? Y creo que Jesús y los apóstoles nos enseñan a tener una mejor vida acá. Creo que esta noche vamos a hacer la Biblia, vamos al versículo, capítulo 10 de Lucas, el capítulo 10, por favor, vamos a leer allí, Lucas capítulo 10, comenzando desde el versículo 38, Lucas 10, 38. Hasta el 42. Dice así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esto es, fíjense que la Biblia es el libro más popular del mundo, pero lamentablemente es el menos leído y entendido. Y lamentablemente a veces entra la hermandad. Pero veamos aquí, vamos a empezar a analizar este texto. La primera persona mencionada aquí fue Marta. ¿Qué hizo Marta? Marta se recibió al maestro, lo recibió en su casa. Este pasaje es un poco revolucionario por el contacto que tiene un maestro con mujeres. Y aquí el Señor viene a ser revolucionario con el tratamiento que tiene hacia las damas, y nos enseña para estos días postreros. Pero yo me pregunto, bueno, ella recibió al maestro, pero ¿cómo sería recibir al maestro? Imagínate tú, hermano o hermana, que Jesús te dice: voy a tu casa, o que, oye, el Señor está aquí, vamos a convencerlo a que venga a casa. ¿Qué harías? ¿Qué le prepararías de comer? ¿Cómo estaría tu casa? ¿Qué tan limpia estaría? ¿Qué programas de televisión estarían viendo tus hijos? ¿Cómo se comportarían? Una cantidad de cosas que implica el recibir a Jesús.
Pero aquí lo que Marta hace es algo muy bueno. Marta recibe al Señor. Marta le da una importancia a la hospitalidad. Ella es hospitalaria. Fíjense que en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, al final, el autor da unos consejos prácticos sobre la vida cristiana. Y el versículo 1 y 2 del versículo 3, del capítulo 13 dice, permanezca el amor fraternal y no olvidéis de la hospitalidad porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Se trata de ser hospitalario y María y Marta ha hecho esto. Ahora, ¿qué significa ser hospitalario? Ser hospitalario significa sacrificar la casa, sacrificar tiempo, mercado, una cama, etcétera. Hay muchas cosas que tienen que ver con la hospitalidad y se trata de recibirlo en casa, no de mandarlo a un hotel. Se trata de cierto esfuerzo y de sacrificio de algo que se ofrece de lo mejor que uno tiene, su casa. Dice el texto que de la hospitalidad no podemos olvidarnos porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y aquí está refiriéndose a Abraham cuando seres divinos, celestiales, vinieron a visitarle y le dieron otra vez el anuncio, la promesa de que iban a tener un hijo. Pero también la hospitalidad es tan importante porque en el Nuevo Testamento es un requisito para ser anciano, para ser obispo de la iglesia. Dice que el anciano de la iglesia debe ser hospedador, además de apto para enseñar y todas esas cosas, dice, tiene que ser hospedador. O sea, la gente también ve el ejemplo del anciano viendo cómo vive. ¿Okay? Luego también en el 1 Timoteo capítulo 5 dice que las viudas que eran sostenidas por la iglesia solamente iban a estar en lista las que hayan practicado la hospitalidad. Muy importante la hospitalidad. Y Marta recibió a Jesús. Marta recibe al Hijo de Dios. Pero María no ayudaba a Marta. ¿Por qué? ¿Será que María era floja? ¿No sabía cocinar? ¿Era rebelde? ¿Ustedes han tenido hermanos o hermanas que no los ayudan en los quehaceres de la casa? ¿Hubo problemas en tu casa cuando tú sentías que todo era tu todo yo? No todos no levanten la mano porque yo sé que todos aquí seguramente hemos sentido que todo era para nosotros. ¿Okay? Pero ¿qué tal? ¿Por qué María no lo hizo? ¿Sería que gustaba de Jesús? Alguna hermana diría, pues ¿quién no? ¿No? O quería atraparlo porque ya se estaba quedando soltera. ¿Qué pasaba con María que escuchaba a Jesús? ¿Por qué María escuchaba a Jesús? Pensando en Jesús en sus enseñanzas, en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, después del Sermón del Monte, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjense que cuando la gente escucha a Jesús, viene algo diferente. El Sermón del Monte, que es lo más hermoso, no hay literatura más hermosa y más llena de ética que el Sermón del Monte. La gente se admiraba de lo que predicaban. Había muchos predicadores entonces, como hoy. Hoy proliferan muchos predicadores. Hay en las redes cualquier cantidad de predicadores, hermanos y no hermanos, que tratan de presentarse inclusive ellos antes que el mensaje. Pero ¿por qué se admiraban? ¿Qué había en Jesús? Porque fíjense algo, Jesús hablaba y era autoridad. Él le habló a Mateo, le dice, sígueme. Mateo recogió sus cosas y se fue tras Jesús. ¿Qué había en el Jesús hombre? ¿Por qué la gente lo seguía tanto? Porque sus palabras eran tan firmes, tan importantes. Yo escuché una vez un refrán que he repetido algunas veces, algunos hermanos aquí me lo han escuchado, pero una vez escuché algo que dice que si un hombre no sabe y no sabe que no sabe, es ignorante, enséñelo. Si un hombre no sabe y sabe que no sabe, es un necio. Ignóralo. Si un hombre sabe
y no sabe que sabe, está dormido, despiértalo. Pero si un hombre sabe y sabe que sabe, es un sabio, escúchalo. ¿Ok? Y Jesús sabía que sabía. Las palabras de Jesús en Juan 5:24, Jesús dice, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Su palabra es vida eterna. ¿Cuántas veces él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia? ¿Okay? Había como lo que escuchan un mitin político, como aquí en Venezuela que iban a Caracas a ver a Chávez. ¿Y por qué? Porque le pagaban todo, le daban la plata, le daban la ropa, hasta el licor. ¿Okay? Pero Marta no. O sea, que escuchar a Jesús es algo diferente. Y Marta se sentía bien a los pies, perdón, María se sentía bien a los pies de Jesús. Luego cuando Jesús le sigue hablando en Juan capítulo 6, cuando dijo que él era el pan que descendió del cielo, y la gente no lo quería seguir ya porque ellos habían ido era para comer pan porque se habían saciado antes. Jesús les dice, bueno, si quieren váyanse ustedes, si quieren irse váyanse ustedes también, porque muchos discípulos también se habían ido atrás. Pero él le dice en el versículo 63, las palabras que he hablado son espíritu y son vida. Luego cuando les invita a irse, el apóstol Pedro dice, pero ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, le dijo Pedro. Entonces, hay mucho más ahí. En el mismo Evangelio de Juan, si me acompaña en el capítulo 7, Jesús viene predicando otra vez, seguía predicando, aunque sus mismos hermanos, sus mismos familiares lo menospreciaban, le dice, bueno, no que usted la de valiente, pues anda a predicar allá, pues, para que te escuchen. Y él fue. Y lo querían matar, claro que lo querían matar. Pero entonces, aquí hay un caso con unos alguaciles, en versículo, capítulo 7, en el versículo 38. Dice, Jesús entonces, estaba enseñando en el templo y alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará señales las mismas señales que éste hace. Entonces los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendiesen. O sea, ya él era una amenaza para todos ellos y había que atraparlo. Entonces, dice luego en el versículo 45 y 46, que los alguaciles regresaron a ellos, pero no llevaron a Jesús. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y esto le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído al hombre? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como habla este hombre. O sea, ese hombre habla muy bueno, sí que sabe hablar. Me recuerdan estos días que estábamos estudiando primero el libro de Samuel, cuando Saúl manda a soldados para traer preso a David y a Abiatar. Se quedaban alabando al Señor. Y aquí pasó igual. Fueron a arrestarle y dicen, esta predicación está muy buena. ¿Sí? Así sucede, que la palabra de Dios tiene poder, como dice Santiago 1:21. La palabra puede salvar vuestras almas, dice ahí. Porque la palabra de Dios puede transformar a un hombre fracasado en un hombre de éxito, a un alcohólico en un hombre sobrio, a un hombre sin dignidad en alguien digno. Por eso Marta escuchaba. Pero María escuchaba. Pero Marta se preocupaba. Dice ahí que hasta el momento, fíjate que hay dos virtudes buenas aquí. Marta había recibido a Jesús, era hospitalaria, cosa que no debemos olvidar. Pero María estaba escuchando la palabra. Y no es que María era perezosa o no quería trabajar, no, es que ella oía la palabra. ¿Okay? Y la palabra era importante. Cuando en Hechos 6 se presenta el problema en la iglesia,
porque estaban diciendo que las viudas griegas estaban divididas en la distribución diaria de los alimentos. Los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir las mesas. Fue cuando escogieron estos 7 servidores, y luego dice que la palabra crecía, se multiplicaba, y hasta los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Sí? Pero dice aquí, en el versículo 40, volviendo a Lucas capítulo 10, que Marta se preocupaba con muchas cosas, con muchos quehaceres. Y la palabra preocupación es más o menos similar a la palabra impedimento. En 1 Corintios capítulo 7, cuando habla de la soltera y de la casada, o el soltero y el casado, dice que el soltero tiene todo para agradar al Señor, pero en cambio el casado tiene preocupaciones. Se preocupa de cómo agradar a la esposa, o la mujer cómo agradar al marido. ¿Okay? Pero en Marta, con sus tantos quehaceres, tenía un impedimento. Ella tenía que trabajar para Jesús allí. Entonces todo eso le impedía acceder a lo más importante, que era la palabra. Entonces, por eso se le presentó en ella lo que llamamos la tiranía de lo urgente, cuando lo urgente nos impide hacer lo importante. Es importante hablar, charlar con los hijos, jugar con los hijos, pero hay que pagar el recibo de la electricidad. ¿Qué es más importante? ¿Estar con la familia o pasear al perro o lavar el carro? ¿Sí? Lamentablemente, mucha gente no van a llegar a la vida eterna por culpa de un tengo que. ¿Cuántas veces le hemos dicho a alguien, vamos a estudiarte? No, y ese día tengo que lavar la ropa, tengo que estudiar. Si es un joven, dice, tengo que hacer un informe, tengo que estudiar, tengo que hacer un trabajo, tengo que hacer un ensayo, y se convierte en los mejores estudiantes del mundo. ¿Okay? O la persona tiene que reparar algo, tiene que arreglar algo. ¿Okay? No solo los delincuentes, los políticos, sino los quehaceres a veces impiden. Los impedidos de repente no van a llegar al cielo. Marta perdió la oportunidad de escuchar a Jesús por estar haciendo curanto o quién sabe qué comida. Entonces dice en el versículo 42, Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y aquí quiero llamar la atención a qué nos estamos invirtiendo, en qué estamos invirtiendo la vida. Cualquier cosa en que nosotros estemos invirtiendo la vida o estemos invirtiendo el tiempo, se nos quitará. ¿Qué cosa puedes hacer tú que no se te va a quitar? Te preparas, lees más, agarras más títulos, eso te será quitado. Eso es al final que. Aquí en Venezuela, que tanta gente está emigrando, tremendas casas y tal, entonces cuando uno ve la inversión de la vida, ni siquiera la muerte, ya le será quitado. Venderlo, dejarlo, regalarlo, el esfuerzo de toda una vida. ¿Sí? Uno aquí me va a decir, bueno, me dedico el tiempo a mi familia, le será quitado. Cuando tú tienes hijas, de repente viene ese tipo ahí y que me quiero casar con tu hija. Ay, ay, ay. Te quita la inversión de tu vida ahí una vez. Te será quitada. Todo te será quitado. Como comprar un juego de herramientas de $100 para reparar una bicicleta oxidada. Y ¿en qué dedicas el tiempo? Dice Pedro, toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Está la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera de Pedro 1, 24 y 25. También está en Isaías. Entonces, la vida, hermanos, es muy importante y muy valiosa. Vamos a usarla en algo que perdure. Y María sabía quién era el que estaba hablando. María estaba no solamente deleitada por el orador que le correspondió en ese momento, por las cosas que decía, sino por la profundidad de las palabras, porque ella entendió que eran espíritu y eran vida, que tenían
acceso a la eternidad. Entonces la palabra de Dios es lo único que no nos será quitada. ¿Okay? ¿Lo que hizo Marta era malo? No. Lo que hizo Marta era muy bueno. Recibió al Señor y le atendió bien. Pero le faltó oír la palabra. ¿Okay? La enseñanza. Entonces al final pone la opinión. ¿Se puede ser indeciso entre lo bueno y lo malo? Claro que no. Nosotros siempre tenemos que escoger lo bueno. Pero se puede ser indeciso entre lo bueno y lo mejor. Entonces no podemos conformarnos con ser un buen tipo, sino vamos a tratar de ser mejor al estilo de Jesús. Y vamos siempre a caer a los pies de Jesús para escuchar la palabra, la cual no nos será quitada. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Busca primero